Buenas tardes o noches, mi nombre es Fernanda Barreto, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estoy presentando el módulo 3 del Diplomado de Psicología Clínica e Intervención Comunitaria. En esta nueva oportunidad estaremos hablando sobre lo que es la psicoterapia individual y todo lo que compete a sus conceptos teóricos prácticos. Primero y principal, hablemos sobre el índice de este trabajo, que proyecta lo que es todos los temas que veremos a lo largo de esta presentación. Está compuesto por una introducción donde vamos a hablar sobre qué trata este trabajo en general. Vamos a hablar sobre lo que es la psicoterapia individual, su contexto teórico, los procedimientos y las técnicas, el encuadre de la psicoterapia individual, las modalidades que tiene esta psicoterapia, cuál es la psicoterapia dinámica, sus principios, el encuadre terapéutico, otras consideraciones relevantes de la psicoterapia individual, y las conclusiones finales y, por supuesto, pues las fuentes bibliográficas de donde se recolectó toda esta información. Ok, ¿qué es la psicoterapia en sí? Principalmente la psicoterapia es un proceso terapéutico esencial que pues ayuda a la atención sobre la salud mental en los individuos, donde un terapeuta que está calificado trabaja con un individuo para abordar y resolver sobre todo los problemas emocionales, conductuales y psicológicos del ser humano. Bien, es fundamental, ¿por qué? Porque proporciona un espacio seguro y confidencial en donde las personas pueden explorar sus sentimientos, sus comportamientos, sus pensamientos, desarrollando una mayor comprensión de sí mismo y aprendiendo nuevas habilidades para poder enfrentar y manejar el estrés y mejorar sus relaciones para el momento de presentar o enfrentar, mejor dicho, problemáticas y desafíos de la vida, ¿cierto? La psicoterapia individual es una práctica fundamental en la psicología clínica comunitaria. ¿Por qué? Porque proporciona un espacio seguro y confidencial para que los individuos exploren y aborden sus problemas emocionales y psicológicos. A lo largo de esta presentación vamos a analizar esos aspectos generales de la psicoterapia, incluyendo contexto teórico, procedimientos, las técnicas, las modalidades de tratamiento que se utilizan, con un enfoque especial también en la psicoterapia dinámica y cuáles son los principios de esta. ¿Ok? También se va a considerar aspectos adicionales que enriquecen esta práctica. ¿Para qué? Para que puedan implementar estrategias de forma efectiva en el bienestar tanto mental como físico del paciente. ¿Ok? Esta presentación tiene como objetivo proporcionar una visión integral de cómo la psicoterapia individual puede utilizarse para promover la salud mental y el bienestar en diversos contextos clínicos como comunitarios. Vamos a hablar de lo que es la psicoterapia individual. La psicoterapia individual es un proceso terapéutico que involucra una serie de sesiones entre un terapeuta calificado y un individuo. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de abordar y resolver problemas emocionales y conductuales tanto como psicológicos. Este tipo de terapia se centra en proporcionar un espacio seguro, confidencial y de apoyo donde el paciente explora sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos de manera profunda y significativa. El contexto teórico. La psicoterapia principalmente se basa en diversas teorías psicológicas que venimos viendo a lo largo de todo este trayecto. ¿Cuáles son estos? Bueno, son técnicas y métodos que utilizan para poder desarrollar esta terapia. ¿Ok? Tenemos principalmente el psicoanálisis. El psicoanálisis, como bien sabemos, está desarrollado por Sigmund Freud y esta se centra sobre todo en el inconsciente y en cómo los conflictos internos afectan el comportamiento del individuo. Es decir, internalización de esos pensamientos para poder ver qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que no deberíamos de tomar en cuenta al momento de modificar esas conductas de la persona o del individuo. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, que también forma parte de esta práctica, esta se enfoca, como ya sabemos, en cambiar patrones y comportamientos o pensamiento disfuncional de la persona, es decir, modificación de conductas. Perfecto. Tenemos la terapia humanista. La terapia humanista pone énfasis en lo que es el crecimiento personal y la autorrealización de la persona, que destaca la importancia de la empatía y de la autenticidad en su relación terapéutica. Y tenemos la terapia sistémica, que considera los problemas en el contexto de las dinámicas familiares y sociales en esta. Es decir, tomando en cuenta tanto el contexto individual como el contexto donde la persona se desarrolla o mantiene relación interpersonal. Ok,
Vamos a hablar ahora sobre los procedimientos y las técnicas de la psicoterapia individual. Primero, el procedimiento para poder comenzar una terapia individual. Tenemos las entrevistas, ¿ok? Las entrevistas principalmente se utilizan para poder evaluar y entender el problema al que asiste la persona a consulta. Esto se llamaría lo que es el motivo de consulta por el cual el paciente acude a terapia y cuál es su objetivo principal para poder mejorar y sobre todo realizar el proceso o iniciar el proceso de evaluación psicológica. Tenemos la intervención cognitiva. Esta se realiza la estructuración cognitiva para poder cambiar pensamientos negativos, ¿ok? Esta es una internalización de los pensamientos y construir pensamientos positivos para poder cambiar o reestructurar esos pensamientos negativos. Las técnicas conductuales. Por ejemplo, la exposición y desensibilización para tratar las fobias, que aquí se aplicaría sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Tenemos también la terapia de juego, que se utiliza específicamente con los niños para procesar y expresar las emociones. ¿Ok? Tenemos la definición de metas, que es para trabajar junto con el paciente para poder definir cuáles son las metas claras y alcanzables que guiarán el proceso de terapia. ¿Ok? Y por último, el plan de tratamiento, que es para desarrollar un plan de tratamiento personalizado, lógicamente, basado en las necesidades de cada paciente y tanto necesidades como los objetivos de cada uno de ellos. Ok. Ahí. Vamos con encuadres de la psicoterapia individual. Ok. El encuadre en psicoterapia se refiere a las condiciones y a las reglas bajo las cuales se va a llevar el proceso terapéutico. Por ejemplo, tenemos la frecuencia y la duración de las sesiones. Generalmente las sesiones se realizan semanalmente. Aunque la frecuencia podría variar, pues lógicamente según la necesidad de cada paciente y pues de cada motivo. Las sesiones normalmente duran entre 50 y 60 minutos, proporcionando el tiempo necesario para explorar los temas de manera más profunda, pero sobre todo controlada. ¿Okay? El terapeuta siempre tiene que llevar el control del horario de la consulta a su paciente. Confidencialidad. Ya sabemos que la confidencialidad es uno de los aspectos más importantes en terapia. Todo lo discutido durante las sesiones tiene que ser confidencial. El terapeuta está legal y éticamente obligado a proteger toda la información que le administre a su paciente. Existen excepciones, lógicamente, en cuanto a la confidencialidad, como riesgo de daño a la persona, a uno mismo o a otros, o que el terapeuta deba explicar, pero esto lo debe explicar el terapeuta al principio de la terapia. Contrato terapéutico. El contrato terapéutico es un acuerdo formal e informal entre las que el paciente y el terapeuta establecen objetivos de tratamiento, la metodología a emplear y sobre todo las expectativas mutuas tanto del paciente como del terapeuta. Definir las metas terapéuticas claras y alcanzables van a guiar el proceso terapéutico y van a proporcionar un marco para evaluar este progreso del paciente. Establecimiento de límites. Clarificar qué roles y responsabilidades tanto del terapeuta como del paciente para poder mantener una relación profesional y ética sobre todo. Mantener consistencia en los horarios, en la estructura de las sesiones y en las expectativas para poder ayudar a construir tanto la confianza y seguridad del paciente como del terapeuta. Vamos con las modalidades en la psicoterapia individual. La psicoterapia individual puede llevarse a cabo en diferentes modalidades, cada una adaptada a las necesidades o objetivos específicos del paciente, lo que hablamos al comienzo. Por lo menos acá tenemos las modalidades más comunes y más efectivas que se utilizan en la psicoterapia individual. Tenemos la terapia a corto plazo. Este enfoque se centra más que todo en resolver problemas específicos en un periodo limitado de tiempo. ¿Ok? Su duración es generalmente entre 6 y 20 sesiones. Su aplicación es ideal para tratar problemas concretos, problemas precisos como el manejo de estrés, la ansiedad o la depresión leve. Se enfoca en objetivos terapéuticos claros y alcanzables en un plazo de tiempo muy corto. Tenemos la terapia a largo plazo. Esta se enfoca en abordar problemas profundos y crónicos, permitiendo un trabajo detallado.
Su duración puede variar de meses o incluso hasta años, ¿ok? Y su aplicación es adecuada para tratar trastornos de personalidad, de traumas y condiciones complejas que presenta el paciente. Tenemos la terapia humanista, que está centrada en el crecimiento y la autoexploración personal. Sus técnicas son la escucha activa, técnicas de reflejo, promoción del autodescubrimiento. Tenemos la terapia conductual dialéctica, que es la que aumenta la autoconciencia y reduce el estrés. Se trata sobre técnicas de meditación, de respiración, observación sin juicio, y etc. Terapia cognitivo-conductual. Esta identifica y cambia patrones de pensamiento y comportamientos negativos. Su técnica principal es la reestructuración cognitiva, técnicas de exposición, prevención de respuesta, entrenamiento en habilidades sociales. Listo, ok. Vamos con la psicoterapia dinámica. Ahora sí pasamos a lo que es la psicoterapia dinámica. Esta psicoterapia es una modalidad terapéutica basada en los principios del psicoanálisis. Es desarrollada inicialmente por Sigmund Freud y posteriormente empleada por otros teóricos como Carl Jung, Melanie Klein y Donald Winnicott. Este enfoque se centra en explorar los procesos inconscientes y cómo estos afectan a los pensamientos, sentimientos y comportamientos actuales que presenta el individuo. ¿Cuáles son los principios de esta psicoterapia? Bueno, que la exploración del inconsciente. ¿Qué es esto? Su fundamento. ¿Cuál es el fundamento principal de esta exploración? La psicoterapia dinámica se basa en la idea de que muchos problemas emocionales y conductuales están enraizados en conflictos del inconsciente. Estos conflictos pueden originarse en experiencias tempranas y seguir influyendo en el presente. ¿Cuál es su aplicación? A través de técnicas como la asociación libre, la interpretación de sueños, ya que mediante esto el terapeuta le ayuda al paciente a acceder y a explorar a estos procesos inconscientes. Tenemos la transferencia y contratransferencia. La transferencia se refiere a las emociones y expectativas como el paciente proyecta sobre el terapeuta. ¿Basadas en qué? En experiencias del pasado. La contratransferencia son las reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente. El análisis de la transferencia y la contratransferencia permite comprender los patrones relacionales del paciente y de sus conflictos internos. Manejo. ¿Cómo se maneja? El terapeuta utiliza estas dinámicas para ayudar al paciente a entender y resolver sus problemas emocionales. El insight. Definición. ¿Qué es esto? Se refiere a la comprensión profunda que el paciente alcanza sobre sus conflictos internos y patrones de comportamiento a través del proceso terapéutico. ¿Cuáles son sus beneficios? Este conocimiento permite al paciente hacer cambios significativos y duraderos en su vida emocional y comportamental. ¿Cuál es el proceso? A través de la reflexión, la exploración, el terapeuta lo guía y facilita sobre todo el desarrollo del insight del paciente. Vamos con el encuadre terapéutico de la psicoterapia dinámica. Este también se basa en frecuencia y duración de las sesiones. Las sesiones suelen realizarse una vez o más veces por semana, dependiendo del motivo de consulta del paciente y de la intensidad del tratamiento que necesite. La regularidad de las sesiones es crucial para mantener la continuidad y la profundidad del trabajo terapéutico. Cada sesión tiene una duración aproximadamente de 50 a 60 minutos. Esta duración permite una exploración profunda de los temas sin llegar a ser excesivamente agotadora para el paciente. Establecimiento de límites. ¿Por qué es esencial clarificar los roles? Debido a que el paciente debe mantener una relación profesional y efectiva con su terapeuta. Esto incluye establecer qué se espera de cada parte durante y fuera de las sesiones, mantener consistencia en los horarios de consulta, estructurar las sesiones, las expectativas. Esto es crucial, es importantísimo para poder construir la confianza y la seguridad en la relación terapéutica entre el paciente y el psicólogo. La predictibilidad ayuda al paciente a sentirse más seguro y más apoyado, lógicamente. El ambiente terapéutico. Bueno, el entorno físico de la terapia debe ser cómodo, privado, en un lugar libre de interrupciones, permitiendo al paciente poder expresarse con una libertad y sin distracciones.
El terapeuta debe crear una atmósfera de apoyo, de empatía y no de juicio, donde el paciente se sienta valorado y se sienta sobre todo comprendido. La evaluación y el seguimiento, bueno, es importante realizar las evaluaciones periódicas del progreso del paciente y del proceso terapéutico en general. Esto permite ajustar el plan de tratamiento según sea necesario y asegurarse de que se están logrando los objetivos terapéuticos. La retroalimentación continua entre el terapeuta y tanto con el paciente es crucial para poder mantener una comunicación efectiva y abierta para poder discutir cualquier preocupación o ajuste necesario en el enfoque terapéutico. Ok, vamos con las consideraciones importantes sobre la psicoterapia individual. Tenemos principalmente la ética profesional. El terapeuta debe mantener altos estándares de competencia profesional y participar en educación continua para asegurar que sus habilidades y conocimientos están actualizados. Las influencias culturales y contextuales. Bueno, la cultura del paciente puede influir en sus percepciones de la terapia, sus problemas y sus expectativas. El terapeuta debe ser sensible y respetuoso con las diferencias culturales y adaptar las intervenciones en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no, un ejemplo propio, lógicamente, si yo soy de una religión y el paciente es de otra religión que no sea la misma o simplemente no crea en una religión, debemos de ser neutros en este sentido. ¿Ok? No importan las diferencias culturales en ese momento, centrarnos en que somos los terapeutas, los psicólogos y que solamente vamos con el propósito de mejorar el bienestar tanto emocional como mental y psicológico, tanto físico, del paciente. Acá no hay diferencias, no hay colores, no hay discriminación de ninguna cultura. Simplemente neutros y enfocados en el bienestar de nuestro paciente. El manejo de crisis, tener un plan para manejar situaciones de crisis es esencial. Esto incluye saber cómo intervenir en casos de riesgo suicida, automutilación, emergencia psicológica, en llantos desesperados, problemas profundos. Debemos de tener en cuenta la importancia de manejar todas esas crisis. Primeros auxilios psicológicos, muy importante. Autocuidado del terapeuta. Los terapeutas deben tener su propio cuidado de bienestar. ¿Por qué? Tanto físico y emocional. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque tenemos que evitar también nuestro agotamiento. Asegurar que podemos proporcionar el mejor apoyo posible a nuestros pacientes. Porque, ¿qué ocurre? Si yo estoy desgastada, si yo me siento cansada, si yo estoy mal, no voy a atender con ese amor y dedicación que debería de atender a mi paciente. Y eso se lo voy a transmitir y es lo que no podemos permitir. ¿Por qué? Porque es importante estar despejados, tener la mente abierta, estar tranquilos, porque mis problemas, sea como sea, se pueden transmitir a esa persona que yo estoy atendiendo en terapia. Es muy importante acudir al psicólogo, aunque seamos psicólogos, tener nuestras ayudas también personales para poder asegurar nuestro bienestar y asegurar el bienestar de nuestro paciente. Evaluación holística. Considerar la salud física del paciente junto con la salud mental, ya que ambos están interrelacionados. Por ejemplo, una persona que sufra de la tensión o una persona que sufra del corazón o que sea diabética puede afectar el estado del paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que los antecedentes médicos son muy importantes al momento de la evaluación psicoterapéutica. Esto influye muchísimo. El uso de técnicas integrativas. Bueno, integrar diferentes técnicas y enfoques terapéuticos según las necesidades del paciente. Por ejemplo, combinar elementos de terapia cognitivo-conductual con técnicas de mindfulness, terapia dinámica, terapias de respiración, yoga, ejercicios de respiración, van a ayudar al paciente junto con la terapia que nosotros, o el enfoque que nosotros pues veamos que es el más conveniente para nuestro paciente. Terapias complementarias, colaborar con otros profesionales del área de salud, médicos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, para poder proporcionar un enfoque integral del tratamiento al paciente. ¿Ok? Documentación y registros, muy importante mantener los registros detallados y precisos de cada sesión, incluyendo observaciones clínicas, técnicas utilizadas y progresos del paciente, que es esencial para un buen desenvolvimiento o desarrollo del proceso terapéutico
psicológico. Y bueno, con esto concluimos la presentación de hoy. La psicoterapia individual abarca diversos contextos teóricos, procedimientos, las técnicas, los encuadres, todo, ya que es una herramienta muy importante para el tratamiento eficaz de los problemas emocionales que presentan las personas o los individuos, ¿verdad? La psicoterapia dinámica, por otro lado, es un enfoque que incluye lo que es la transferencia, el INSIT, el análisis del inconsciente, proporciona una comprensión profunda de los conflictos internos que presenta el paciente. Además considera factores éticos, culturales, contextuales, así como el autocuidado del terapeuta, lo que estuvimos hablando. Todo esto es esencial para garantizar un proceso terapéutico efectivo y sostenible. ¿Okay? En conjunto, todos estos elementos no solo van a aliviar el sufrimiento emocional, sino que también van a promover el crecimiento tanto personal como el bienestar integral de nuestros pacientes, reflejando sobre todo el compromiso como psicólogo de la mejora continua de la calidad de vida con la psicoterapia en la vida del individuo. ¿Ok? Por acá podemos ver las referencias bibliográficas de donde se recolectó toda esta información y la despedida. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Decidí terminar esta presentación con una frase que me llamó mucho la atención, que dice así: cuidar de tu salud mental es tan importante como cuidar de tu salud física. Ambos te permiten salir adelante. Hay que recordar que la salud mental y la salud física van de la mano, son complementarias. Sobre todo la salud mental. Si no estás bien mentalmente, no vas a estar bien en ninguno de los aspectos de tu vida. Es importante que cuidemos nuestra salud mental y nos demos ese mucho, pero nos dediquemos un poco de tiempo también a nosotros para poder cuidar de esa salud física y mental y darnos más amor propio del que ya nos damos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Se despide Fernanda Barreto. Espero que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por su atención.